bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Remedios. Yo soy la doctora Denise Peña, ya me conocen, y ella es la doctora Maeli González, que también ya deberían de conocerla. Este es su tercer episodio. Tercero. Y el primero fue así como que gigante, así que realmente como 3, 4 casi. Ella es gastroenteróloga, aparte también estudió enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, justamente por eso, y más cosas, pero justamente por eso la invité el día de hoy, por la especialidad, la alta especialidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ahí principalmente ven 2 enfermedades, ¿verdad? Sí. Enfermedad de Crohn y CUSI. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en enfermedad de Crohn. Entonces, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí y poder, como ya bien lo hemos dicho antes, dar más información certera que va a hacer que cambiemos el rumbo de nuestras enfermedades, que eso es lo importante. Sí. Entonces, sí, como bien lo decías, la enfermedad inflamatoria intestinal es un tipo de enfermedad inflamatoria que son inmunomediadas, o sea, es como la representación de la enfermedad autoinmune en el tubo digestivo. Entonces, ya hemos hablado también a veces de otras enfermedades inflamatorias, van a tener a lo mejor, o lo que pueden asociar más es como, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus. Bueno, pues la enfermedad inflamatoria es la manifestación de una enfermedad autoinmune en el tubo digestivo. Hay 2 subtipos muy grandes, así los dividimos, que es la colitis ulcerativa crónica idiopática, que es CUSI, que solamente afecta al intestino grueso, que es el último 1,5 metros del tubo digestivo, y el otro subtipo es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, cualquier parte del tubo digestivo, o sea, puede estar en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado o en el colon. Son muy parecidas las enfermedades. De hecho, primero se describió la enfermedad inflamatoria intestinal CUSI, porque los hallazgos eran como más característicos, pero en Crohn es un poco más complicado el diagnóstico. Leí que la descripción fue como en 1930. Sí, pero desde antes, desde los 1700, 1800, ya se describían cambios anatómicos en algunos pacientes, pero como tal, sí, la enfermedad se describió hasta 1932 por el doctor Crohn, junto con otro grupo de médicos. Entonces, sí es una enfermedad en la que la manifestación principal es en el tubo digestivo, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal también puede haber manifestaciones extraintestinales. Entonces, de hecho, el paciente puede incluso debutar con manifestaciones extraintestinales y después la enfermedad digestiva. Okay. Entonces, ¿Como qué, por ejemplo, fatiga? Dentro de las manifestaciones extraintestinales, pues las más frecuentes son las artropatías, que hay centrales periféricas, pero con dolores articulares. Puede haber alteraciones oculares, uveitis, que es algo muy específico, pero puede ser una manifestación. Puede haber manifestaciones en la piel, que son eritema nodoso, piedema gangrenoso, que también son muy específicas, pero cuando las vemos hay que sospechar que el paciente tenga un componente de autoinmunidad en alguna otra parte. Manifestaciones hepatobiliares, algo muy específico que es la colangitis esclerosante primaria, que de hecho en esos pacientes, si se hace el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria, a fuerza tenemos que descartar que no tenga enfermedad de Crohn, por ejemplo. O sea, tienen que hacerse una colonoscopia. Entonces, pueden empezar con dolores articulares, alteraciones oculares, manifestaciones dérmicas, y después presentarse el cuadro gastrointestinal. Se diferencia mucho CUSI y Crohn, porque CUSI solamente afecta al colon. Usualmente la manifestación es diarrea y sangrado, dolor, pero en enfermedad de Crohn depende mucho. ¿Diarrea y sangrado, pero por mucho tiempo? ¿O cómo? O sea, porque a lo mejor es diarrea y sangrado puede ocurrir, no sé, agudo, por amibas. Claro, exacto. Sí, por eso los diagnósticos diferenciales, cuando tenemos una disentería, que es todos hemos tenido diarrea, pero no siempre tenemos moco y sangre. Entonces, cuando tenemos una disentería, que sería la presentación de la diarrea, moco y sangre, tenemos que ver la temporalidad. Usualmente cuando es algo agudo, infeccioso, pues es así. 3, 5 días, tomamos medicamentos, se acabó. Pero en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal son diarreas crónicas, o sea, más de un mes.
tener Ok. diarrea. Y en Crohn específicamente la manifestación no es tanto de diarrea, sería más bien el dolor abdominal. Dolor. Sí, las evacuaciones diarreicas, no casi siempre sangrado. Y depende mucho de la enfermedad, de la localización. Entonces, es complejo porque depende o lo que hacemos cuando diagnosticamos la enfermedad, que eso es algo muy importante. El diagnóstico se hace clínico, o sea, lo que el paciente siente, que tenga diarrea, que historia tenga dolor, clínica. exacto, la historia clínica, que hagamos estudios de imagen, o sea, podemos hacer endoscopía, colonoscopía y veamos lesiones específicas que son sospechosas de este tipo de enfermedad. ¿Se manda a biopsia? Y se toman biopsias. Ok. Desgraciadamente, que ahí viene otra cosa muy importante, la enfermedad, el comportamiento o la forma en la que se presenta o la afectación es transmural. Entonces, todo el tubo digestivo tiene varias capitas, imagínense como una cebolla. Entonces, empezamos con la mucosa, luego viene la submucosa, luego viene la muscular y luego viene una capita que se llama adventicia o serosa que protege todo ese tubo. Ok. Entonces, por ejemplo, en CUSI, que es otro subtipo, solamente se afecta la mucosa, pero en Crohn se afectan todas las capas. Todas las Entonces, es una afección transmural. Entonces, cuando tomamos biopsias, puede ser que solamente nos digan que hay inflamación, cambios inespecíficos en las biopsias. Entonces, hacer un diagnóstico por biopsia de enfermedad de Crohn tendría Muy que ser la difícil. enfermedad súper florida para que tengamos un hallazgo en las biopsias, porque pues las biopsias son milimétricas, ¿verdad? O sea, es un pedacito de mucosa. Entonces, de ahí viene también que la enfermedad de Crohn tiene 3 tipos de comportamiento. ¿Es inflamatoria o es estenosante o es fistulizante? ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente se puede inflamar la mucosa del intestino o se puede inflamar tanto todo transmural que se cierra, que ese es un comportamiento estenosante, o que haga fístulas. Una fístula es una comunicación de un lado hacia otro, por así decirlo, de un órgano hacia otro. O sea, como que atravesó todas las capas. Atravesó todas las y más. capas y más, Y exacto. Entonces, la localización más frecuente de las fístulas es perianal. Entonces, suelen a veces presentarse los pacientes con antecedente de fístulas, los operaron, recidivó la fístula. Hay fístulas perianales Que por en sí el Crohn otra no causa. se opera. Sí. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque depende del comportamiento en que fase esté el paciente. Depende en qué Entonces, por ejemplo, todos los pacientes que tienen enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, hay un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 2 años. Oh, wow. ¿Por qué? O sea, de Porque que andan peregrinando en médico, sí, de médico que y no le diarrea, dan. dolor, me dieron tratamiento, se me quitó, se me formó una fístula, me operaron de la fístula, ya quedé bien, luego otra vez la fístula, o sea, en ese Y es ese bagaje Sí. puede pasar 1 o 2 años. ¿Por qué? Y Porque así son mucho las enfermedades autoinmunes. sí, desgraciadamente todas las enfermedades autoinmunes Como que uno tienen ese tiene que comportamiento. juntar los síntomas a lo largo de los años. No siempre van a llegar de que hoy tengo uveitis Sí, y esto y esto y esto. exacto. No, o sea, como no, que ya- uno y tiene aparte, que hacer. Si tiene eso, ya tiene años a lo mejor con síntomas. Con síntomas. O sea, para llegar a ese momento. La importancia de tener un médico, uno, porque si van contigo, por ejemplo, y dices, oye, tengo la sospecha, pero en un siguiente año va y mucho más florido, tú ya vas Exacto. a armar el cuadro. Exacto. Pero si andan saltando de médico en médico, Sí, independiente, sí pasa. como que no corroboran la historia, pues. Así es. Entonces, por ejemplo, a todos los pacientes que se les diagnostica enfermedad de Crohn, entonces lo ideal es tener un paciente con una enfermedad de Crohn que le llamamos de inicio temprano. Entonces sería un paciente que tiene menos de 18 meses del diagnóstico o de los síntomas y que no ha tenido ningún tratamiento. Entonces, Perfecto. tenemos que clasificar a ese paciente. Entonces, si es un paciente que tiene diarrea, dolor, alguna manifestación extraintestinal y le hacemos una colonoscopía por la diarrea y el dolor. En la colonoscopía tiene lesiones muy específicas, que algo muy importante de una colonoscopía es que cuando revisamos el colon, siempre revisamos la última parte del intestino delgado, que es el ilion terminal. Y lo tenemos que revisar porque la localización más frecuente, o sea, acuérdense que puede ser en todo el intestino, en todo el tubo digestivo. Entonces,
Sí, la localización más frecuente es la última parte del intestino delgado, que es el ilion, y la primera parte del intestino grueso, que es el ciego. Okay. Entonces, la localización ileocolónica es la más frecuente. Entonces, si yo hago una colonoscopía, pero no reviso el ilion terminal, puede ser que tenga alteraciones en el ilion y a lo mejor en el ciego no, en todo el colon no. Y solamente en el ilion. Entonces, por eso siempre, deseablemente tenemos que canular la válvula ileocecal y entrar al ilion terminal para revisarlo, porque es la localización más frecuente. Luego viene la colónica, luego la ileal y luego el tubo digestivo superior. Entonces, ya hicimos la colonoscopia, ya revisamos el ilion, sí tiene lesiones sugerentes, ya tomamos biopsias. En las biopsias, pues nos dicen, nada más hay inflamación. Entonces, no nos quedamos como tal con un diagnóstico, porque pues finalmente el diagnóstico tiene que ser clínico, endoscópico, histológico o con algún método de imagen. Entonces ahí es cuando también podemos hacer uso de los métodos de imagen, que es la enterotomografía, enteroresonancia magnética o un ultrasonido abdominal, en el cual podemos ver hallazgos súper específicos patognomónicos de la enfermedad, podemos ver si hay zonas estrechas, podemos ver si hay alteraciones en la grasa alrededor del intestino que fueran sugerentes de enfermedad de Crohn. Okay. En el ultrasonido abdominal podemos ver la pared del intestino si está muy gruesa, entonces eso podría ser un indicador de que pudiera ser enfermedad inflamatoria intestinal. O también lo que podemos hacer antes de esos estudios de imagen, hay algo que se llama calprotectina fecal, que es un estudio de materia fecal que mide la degradación, o es una proteína que se encuentra en algunas células inflamatorias. Entonces, esta es muy específica del intestino porque no se degrada y nos sirve para saber si hay como permeabilidad intestinal e inflamación. Entonces, si una calprotectina fecal te sale elevada, más aparte de la diarrea, más aparte del dolor, más aparte de las alteraciones endoscópicas, pues ya tenemos más bien, sí, nos orienta hacia el diagnóstico, pero es con todo. No hay un único estudio que diga, porque tienes diarrea y dolor ya tienes Crohn. No, tienes que juntar todo eso. A veces se mandan a hacer anticuerpos específicos o aparte incluso si la colonoscopia está bien, el ilion está bien, pero el paciente tiene síntomas, se hace algo que se llama cápsula endoscópica. Que la cápsula endoscópica es una cápsula que lleva 2 cámaras, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Ingerimos la cápsula y esa cápsula va tomando fotos de todo el tubo digestivo. Entonces, después evacuamos la cápsula. Toda la información es un software que trae el paciente todo el tiempo que tenga la cápsula. Como cableado. Se pasa a un software en la computadora y entonces se descargan todas las imágenes. Y entonces el endoscopista va revisando foto por foto para revisar todo el intestino delgado. Y ahí podemos ver incluso en la parte de en medio del intestino delgado si hay alguna úlcera o si hay alguna parte cerrada. Entonces podemos también tener una valoración así del intestino delgado. Si una recuerden que también tendrían que tener una excelente preparación colónica, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí tendrían que igual laxarse bastante y todo. Sí, para tener buenas imágenes. Y ahora, si una cápsula endoscópica es positiva, o sea, si hay lesiones, después incluso a veces lo que se hace es hacer una enteroscopia, que una enteroscopia es meter un enteroscopio, así se llama, para revisar el intestino delgado, poder tomar biopsias y a veces se pueden hacer cosas terapéuticas. O sea, si está algo cerrado, que hay una estenosis, se puede abrir. Okay. Entonces, regresando a la pregunta que si se operan, pues es que desgraciadamente puede ser que encontremos a un paciente en una obstrucción intestinal. O sea, tuvo antes diarrea, tuvo antes dolor, tuvo alguna manifestación, dolor articular, mejoró con medicamento, pero un día sí tiene un cuadro de oclusión intestinal, entonces lo tienen que operar, o sea, tienen que quitar ese pedacito del intestino que está cerrado. Entonces, en esa pieza se manda patología y ahí incluso a veces se hace el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Entonces, todos los pacientes tienen que tener tratamiento porque la enfermedad puede empezar como inicio temprano, solamente un componente inflamatorio, no estenosante, pero si seguimos un paciente a lo largo de los años, a los 10 años más del 50% va a tener o va a cambiar su componente inflamatorio a estenosante. O sea, se va a cerrar el intestino o se va a formar una fístula. Entonces,
sí es como toda una patología para los coloproctólogos, que son los especialistas en cirugía de colon y recto, porque a veces incluso la cirugía es por la fístula. Fístulas, abscesos, sida, puede haber una sepsis en toda la región perianal por las fístulas y la formación de abscesos. Entonces sí pueden ser pacientes muy complicados quirúrgicamente, porque se quita el pedacito cerrado y se vuelve a cerrar, por así decirlo, a reconstituir el tránsito intestinal, pero puede haber recidiva de la enfermedad. Claro. Entonces, ¿Y ese existe paciente... tratamiento no quirúrgico, o sea, médico? Sí. De hecho, depende de la clasificación del paciente y si tiene datos de mal pronóstico, que un paciente con datos de mal pronóstico es que el diagnóstico de la enfermedad se haya hecho antes de los 40 años, que tenga un comportamiento estenuzante, que el paciente fume, porque el fumar es un factor de riesgo para tener actividad de la enfermedad. Exacto. Entonces, si tenemos esos factores de mal pronóstico, entonces el paciente sí o sí tiene que tener tratamiento. Tenemos dos tipos de tratamiento o abordajes de tratamiento, algo que se llama un tratamiento top-down o un step-up. O sea, el top-down es empezar con el medicamento todo más fuerte, exacto, y luego ya nos vamos bajando. Y un step-up sería empezar escalonando. Con esteroide, después nos vamos a inmunosupresores y después al tratamiento biológico. Pero si tenemos datos de mal pronóstico, ya sabemos que ese paciente a lo largo de los años va a desarrollar alguna complicación, pues entonces hay que darle tratamiento con las armas biológico. Más grandes. Exacto. Entonces, el tratamiento biológico en la enfermedad inflamatoria intestinal sí fue como un parteaguas. ¿Por qué? Porque antes solamente se trataban a los pacientes con esteroide y con inmunomodulador y muchos pacientes eran refractarios a esteroides dependientes, refractarios al inmunomodulador o tenían complicaciones por el uso de estos. Entonces, la terapia biológica, que son blancos terapéuticos súper específicos a células súper específicas o mecanismos con ciertos anticuerpos súper específicos, bloquea el que lleguen las células de nuestro mismo sistema inmune a atacar al intestino, las bloquea y entonces el intestino se vaya sanando. Que ahí viene otra cosa, no se cura. La enfermedad inflamatoria intestinal hoy en día no sabemos como tal qué la origina. ¿Y esto impacta en la mortalidad? Pues, o sea, ¿se mueren más? Afortunadamente no, porque ya tenemos muchos medicamentos. Qué bueno. Entonces, o sea, no les afecta tanto la expectativa de vida. Exacto, no. Si es una condición que no se va a curar, que... A lo mejor tu calidad La calidad de vida sí puede estar disminuida y pues realmente también el tratamiento va enfocado a eso, a mejorar la calidad de vida también, pero siempre van a tener tratamiento, siempre. Sí. Lo que queremos hacer, al menos en enfermedad inflamatoria intestinal, es que la enfermedad esté en remisión, le llamamos, como si no tuviéramos la enfermedad, que el paciente no tenga dolor, que tenga un patrón de evacuación normal, que no tenga manifestaciones extraintestinales, o sea, que la enfermedad esté como apagada. Sí. Entonces, para eso siempre vamos a tener que tener tratamiento. Entonces, sí, los medicamentos biológicos han sido como un parteaguas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal porque si bien desde los 90, 98 empezamos con ciertos anticuerpos, han ido avanzando también estos medicamentos y la frecuencia de efectos adversos, contraindicaciones, todo eso ha mejorado muchísimo que muchos pacientes pueden ser candidatos a este tratamiento y no tener tantos efectos adversos. Entonces, una cosa mala pues es el costo, ¿verdad? Y la disponibilidad de ellos, que en México afortunadamente sí tenemos muchos tratamientos biológicos para la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí hay en el sector salud, o sea, sí podemos acceder a ellos cuando estamos en una institución de pacientes, pero sí es una enfermedad que a veces la consideramos como medio catastrófica, como entra como en las enfermedades como el cáncer, por ejemplo, porque es una enfermedad que no se cura. Exacto. Entonces siempre va a tener que tener tratamiento. Y pues si va a disminuir o a cambiar la calidad de vida del paciente, que lo que el paciente quiere a corto plazo es no tener dolor, no tener diarrea. Pero siempre es importante decir que no hay una correlación entre lo que el paciente siente, cómo veamos la endoscopía y las biopsias. O sea, el paciente se puede sentir súper bien, pero si hacemos un estudio y hay úlceras, por ejemplo, le tenemos que ajustar el tratamiento, aunque el paciente se sienta bien, porque lo que queremos es que la enfermedad esté apagada. Entonces es a veces complicado porque empezamos con un tratamiento, lo cambiamos, a lo mejor el paciente ya no
tiene respuesta a ese medicamento, que eso incluso pasa con la terapia biológica. Por eso tenemos que medir niveles de fármaco, niveles de anticuerpos, para saber si el fármaco sigue haciendo efecto. Entonces, si es una enfermedad complicada, no es tan frecuente tampoco, afortunadamente. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal es más frecuente la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn. Y afortunadamente en México el comportamiento de la enfermedad es más inflamatorio y estenosante. No vemos tanta enfermedad fistulizante, afortunadamente, como en el norte de Europa o en países así escandinavos con poblaciones judías, que sí tienen mucho más comportamiento fistulizante y penetrante y sí agresivo. Sí, son comportamientos mucho más difíciles. Entonces, afortunadamente no es una enfermedad que se sospeche de que lleguen a mi consultorio y me digan, doctora, tengo Crohn. Pues no, difícilmente va a ser un Crohn porque no es tan frecuente, pero sí hay que tener en cuenta que, como bien lo decías, o sea, si empiezas con un doctor, pues a lo mejor en el momento en el que te ve un doctor por una fístula, te operan de la fístula, se acabó, pero a lo mejor o te cambias de ciudad, vas con otro doctor y hay otra fístula. Entonces, probablemente sí era una enfermedad de Crohn desde el inicio, pero a lo mejor no tuvimos esa oportunidad de seguirlo en el tiempo y ver alguna otra manifestación. Sí, como en muchas enfermedades, yo creo que ahí la importancia de tener un médico, no estar salte y salte de médicos y ir con el especialista correcto. Entonces, yo quería tocar el tema por eso. Muchas gracias. En muy pocos minutos resumiste y dijiste bastante información. Te agradezco mucho y creo que es muy importante eso, que sepan que existe alguien especialista en eso, que es gastro y aparte enfermedad inflamatoria intestinal, porque también no todos los gastros tienen toda esta información de cómo tratarlo específicamente. Por lo mismo que es de una población más sí, nicho, es una población muy específica. Sí, habemos varios en el país, no tantos, pero sí, lo ideal es que sí vayan con su gastroenterólogo, como quiera su gastroenterólogo va a tener, obviamente va a saber hacia dónde a lo mejor se va dirigiendo la patología y eso es un buen abordaje, pero sí existe gente, poquita vemos, pero sí, ya cada vez más que vemos la enfermedad inflamatoria intestinal. No había como tal una especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal porque creíamos que México, los países en vías de desarrollo, no tenían tanta carga de la enfermedad como, por ejemplo, los países de primer mundo. Pero realmente sí, o sea, en México hay enfermedad inflamatoria intestinal. A veces en los foros decimos, ¿hay más o la diagnosticamos más? Seguro, porque se siempre ha habido, más, sí. Pero sí, a lo mejor antes pasaban 8 o 10 años de que se pudiera tener un diagnóstico y a lo mejor ahora ya está mucho más acortado el tiempo en el que el paciente tiene síntomas y llegamos al diagnóstico. Y eso sí va a impactar en el pronóstico que el paciente tenga a largo plazo y la probabilidad que tenga de desarrollar complicaciones. Entonces, si en enfermedad inflamatoria intestinal el tiempo es importante, identificar, tener como el acceso a todos estos estudios que son los que les mencioné, la enteroscopía, la cápsula endoscópica, la enterografía por resonancia magnética. Realmente son estudios muy, muy, muy específicos, pero sí hacen una diferencia en el tratamiento del paciente, diagnóstico y tratamiento. Así es. Pues muchas gracias. Me encantó el resumen de la enfermedad de Crohn y hay más enfermedades que tenemos que discutir. Muchísimas. Pero después, ya habrá más episodios. El tubo digestivo es de la boca al ano, entonces hay mucha cosa. Sí. Pues bueno, muchas gracias y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.